Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este cuarto día de la Semana Saludable de Compensar Salud. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Muy buenos días, María Ávila, ¿cómo estás? Por favor, escríbanos de qué empresa nos acompañan en este día. Ya, como lo saben bien, pues ya pronto termina nuestra Semana Saludable. Coméntenos, escríbanos cómo la han pasado en esta semana, qué tal le han parecido los temas, si han disfrutado de estos temas. Ok, de Sociedad de Colombia, excelente, buenos días. Conectividad IT. Bienvenidos todos, de verdad que es un gusto tenerlos acá y de verdad que esperamos que estos temas sean de bastante aporte para nuestras actividades del día a día. Ustedes saben que este, este contenido como tal está orientado pues a todos nosotros los trabajadores, ¿no? Entonces vamos a fortalecer eh, como ese ímpetu en nuestro trabajo a través de la salud física, mental y emocional. Precisamente hablando de salud física, mental y emocional, hoy nos acompaña una persona pues muy especial, Laura Rey. Ella es coaching multidimensional y es experta en el manejo de fortalecimiento emocional en los entornos empresariales. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre el arte de aceptarse. Eh, Buenos días, bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan, de todas esas empresas maravillosas que adicional sacan el espacio para atender estos temas que son muy importantes porque es nuestra salud, independientemente si es desde la parte física, mental, espiritual, pero es nuestra salud. Y acuérdense de algo, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si nosotros estamos bien, si estamos saludables, si nos sentimos bien, vamos a poder dar de eso mismo en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestros entornos personales. Entonces, maravilloso nuevamente estar con ustedes. Súper, muchas gracias. Bueno, les hago la invitación. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión, faltando 10 minuticos para las 12. Vamos a tener esos minutos para que puedan hacer esas preguntas. Entonces, si desean, levantan la manito al finalizar, terminando la sesión y con mucho gusto yo les puedo habilitar el micrófono para que hagan pues su pregunta, Laura, así en vivo en directo. Entonces, ya sin más preámbulos, arrancamos, Laura, ya el escenario es tuyo. Claro que sí, maravilloso. La idea es que aprovechen, le digan a las personas que saben que están por ahí, que se conecten. El tema de hoy es maravilloso porque imagínense lo que significa el arte de aceptarnos. El arte de aceptarnos. Habitualmente estamos todo el tiempo intentando aceptar a ese otro que está al lado nuestro, a ese otro que hace parte de nuestra vida, a ese otro que no elegimos, sino que hace parte por consanguinidad, es decir, a las personas que están en nuestra familia, o estamos tratando de aceptar a ese otro que sí elegimos, que es nuestro círculo de amigos, o a ese otro que tampoco elegimos, pero que finalmente debemos estar porque nos tocó estar con él, que es ese compañero de trabajo. Todo el tiempo estamos buscando de qué manera logramos congeniar, hacer clic, pero resulta que nos olvidamos de la importancia de ese primer clic que debemos tener, que es con nosotros mismos. Y hoy justamente vamos a hablar de eso. Entonces les voy a compartir para que me vayan siguiendo. Les voy a compartir aquí la guía de lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el nombre de nuestra charla. ¿Por qué decimos que es un arte? Porque finalmente está lleno de matices, lleno de colores, lleno de sonoridad, lleno de momentos y de contextos que nos ayudan a definirnos como somos, ¿cierto? Pero a veces tenemos dificultad en el ejercicio de aceptarnos y es justamente lo que vamos a revisar en esta mañana, en esta horita. Vamos a intentar entender qué significa eso, pero adicional conocer herramientas muy sencillas, repito, que tenemos al alcance de nuestra mano para poder fortalecer este ejercicio de aceptarnos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a dimensionar es la parte de conceptos. ¿Listo? Todo el tiempo nos han hablado de la autoestima, la importancia de la autoestima, que todos debemos tener autoestima, que es muy importante que cuando una persona de pronto entra en esos momentos de tristeza y de angustia y demás, es porque seguramente se le bajó su autoestima.
Que la autoestima no es responsable, no somos responsables nosotros, sino que finalmente el entorno es el que hace que yo fortalezca mi autoestima o la disminuya. Pero resulta que hay algo muy importante y es esa primera acepción de la palabra, auto, mío, es la estima que yo me tengo. ¿Listo? Pero este es un concepto que ya vamos a ampliar. Hay otro concepto también bien interesante que le sigue a la autoestima, que no está tan trabajado, es decir, que no constantemente estamos hablando de ese término, no constantemente lo estamos mencionando, que es la autoaceptación. ¿Cómo así? ¿Yo puedo tener autoestima pero no tengo autoaceptación? Sí. Usted puede tener autoestima pero no tiene autoaceptación. Y uno aún más interesante, el amor propio. ¿Yo puedo tener autoestima pero no tener autoaceptación y no tener amor propio? Sí, también se puede dar el ejercicio. Entonces son tres palabritas que deben estar unidas, congeniar, mantenerse, para que realmente logremos tener un equilibrio, una integralidad y logremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y hago una primera pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, cierto, que amanecen y lo primero que hacen al mirarse al espejo es decir, uy, no, hoy sí estoy terrible? Hombres y mujeres, levanten la manito, manden un corazoncito los que sí, manden un dedito arriba los que sí. Habitualmente hay algunos días en donde nos vemos al espejo y terrible, ¿cierto? Eso finalmente va diezmando, va quebrando ese escenario de la autoestima. Y entonces ahí empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo así? Yo unos días sí me quiero y otros días no me quiero, unos sí me veo bien y otros días no me veo bien. A veces miramos a la persona que está al lado, a la persona que va pasando y decimos, uy, me encantaría tener eso, tener ese cabello así, tener esa piel así, ser así de flaca, ser así de gorda. Es decir, que estamos todo el tiempo comparándonos y apreciando lo que está allá y depreciando lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces esos tres términos van congeniados y nos ayudan a entender que ese primer amor no hace referencia a la persona con la que tuviste la primera relación o acercamiento a un tema más allá del cariño familiar, sino es ese acercamiento que debemos tener a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, lo primero, autoestima, valoración positiva de sí mismo. Yo me valoro positivamente, de alguna manera sé, conozco, puede que no todo, pero algo de lo que tengo, lo bueno, lo malo, lo feo, y lo valoro positivamente. Luego pasamos al siguiente término, y ojo aquí, lo que significa, ¿vale? Cómo vamos avanzando, dándole más fuerza, más cimiento a ese ejercicio, que es la autoaceptación. Entonces ya hablamos de reconocerse. Ojo, yo puedo que tenga una valoración positiva de mí mismo, pero yo realmente nunca me he reconocido. Nunca he analizado lo bueno, lo malo y lo feo, sino sencillamente digo, yo estoy bien, ¿cierto? Tengo una valoración positiva, ¿sí? Me gusta como soy, punto. Casi nunca me equivoco y entonces empezamos a irnos un poquitico más allá, acercarnos mucho más al ego, ¿listo? Pero cuando hablamos de autoaceptación, está el ejercicio importante de reconocerse. Y para reconocerme, entonces tengo que primero conocerme. Conocerme. ¿Qué tanto te conoces tú? Y ahí vienen unas preguntas interesantes que de pronto algunos de ustedes se han hecho y otros no, y que los invito a que se hagan esas preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué definitivamente me saca de casillas? ¿Qué puedo negociar? ¿Qué definitivamente es innegociable? ¿Qué podría sacarme de mis casillas, de mis cabales? ¿Qué es lo que más me gusta de mí mismo? ¿Qué es lo que más me disgusta de mí mismo? Y entonces empezamos a hacer un ejercicio de conocimiento. Toda persona tiene aspectos positivos y aspectos por mejorar. Ojo, ojo ahí. ¿Listo? Cuando hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo, eso malo y eso feo realmente no son aspectos negativos, sino aspectos por mejorar. Toda persona.
independientemente de si tiene 15 años, 5 años o si tiene 90 años. Porque una persona no está acabada cuando tiene cierta edad. Eso es un concepto errado. No, esa persona ya tiene 90 años, entonces ya esa persona, pues, ¿qué? Ya lo que se conoció, se conoció. ¿Qué va a poder mejorar? Frases como loro viejo no aprende a hablar, que son frases que condicionan, nos generan una barrera. Porque cuando yo me digo eso, pues mi cerebro asimila y dice, pues sí, ¿no? Loro viejo no aprende a hablar, entonces, ¿para qué intento cambiar? Si yo ya tengo 30 años, 40 años, 50 años, yo ya soy muy vieja, muy vieja. Entonces, ojo, el arte de conocerse y reconocerse, es decir, repasarse, vuelvo y hago el ejercicio, que es permanente, constante, porque como no somos acabados todo el tiempo, en cada etapa vamos cambiando. Los contextos hacen que cambiemos de forma de ser, de forma de actuar, de forma de pensar. ¿Listo? Y aceptarnos de forma integral. Y ahí viene el tercer concepto. Ya nos aceptamos porque estamos en el proceso de autoaceptación. Tenemos autoestima y tenemos autoaceptación. Pero ahora vamos a pasar al amor propio y entonces ahí viene el tema de valorarse, que lo empezamos a trabajar en la autoestima, pero a ese le sumamos algo que es muchísimo más importante, amarse. Pero ¿cómo así? Claro, yo me puedo valorar, ¿cierto? Yo puedo reconocerme y reconocerme y me acepto, ¿sí? Pero de ahí a que me ame hay un paso bastante grande. Sí, yo sé que soy así, así me enviaron, este es mi cuerpo, esta es mi parte física, así pienso yo. La verdad, a veces rayo conmigo misma. Creo que a veces nos pasa que decimos, uy, no, la verdad, hoy quisiera como tomarme un descanso. A veces lo analizo y yo no sé cómo hago para aguantarme. Y entonces ahí decimos, ¿qué pasa con ese ejercicio de amarse? Y ojo, vuelve y juega. Amarse no significa que yo soy así y punto. Y la gente se tiene que acomodar a como yo soy. No, amarse es el entrelazado de esa valoración, de ese conocerse, reconocerse, aceptarse, valorarse y amarse. Y reconocemos que hay aspectos por mejorar, pero amamos esa evolución que tenemos como seres humanos. Entonces, importante que tengamos este escenario de conceptos clarísimos. Y ahora vamos a empezar a mirar qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que permea nuestro escenario personal. Acuérdense que es un arte. Entonces empezamos a hacer, son 3 pasos básicos, ¿no? El primer paso es el reconocimiento, que lo estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Cómo yo me conozco, cómo yo entiendo todo lo que soy yo y cómo repaso de manera permanente para hacer ese recorrido y voy mirando en qué evoluciono, en qué he cambiado. Hay un tema bien interesante y es el espacio que nos damos para hacer el balance de nuestra vida. No sé cada cuánto ustedes lo tengan. Hay personas que lo tienen el 31 de diciembre de cada año cuando se sientan, toman un papel y entonces empiezan a mirar qué cosas se prometieron hacer para ese año, qué cumplieron, qué no cumplieron y cuáles son los propósitos para el siguiente año. Entonces, ese es un momento de reconocimiento. Ahora, para hablar de balance, tendríamos que hablar que ese ejercicio lo deberíamos estar haciendo casi al mes. Mensualmente, yo me siento y dedico un espacio a eso, a ver qué fue lo que me prometí para este mes. ¿Y por qué prometerme para este mes? Porque está clarísimo que si yo tengo un objetivo claro como ser humano, un alcance, ojo, hay metas de corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de los alcances de corto y mediano plazo. Esos que me permiten ir viendo la evolución. Pero si yo tengo claro ese objetivo, para mí va a ser mucho más fácil hacer ese balance y ir ajustando. Pero si yo tengo esas metas y las vuelvo a evaluar en diciembre, me las hago en enero y las evalúo en diciembre, pues ya no tienes tiempo para hacer plan de mejora. Tu balance se hizo mucho después y ya te diste cuenta que la empresa estaba a pique y ya ahí qué tienes que hacer, estrategias de choque o cerrar, ¿vale? Entonces, no, mensualmente yo digo, ok, ¿qué voy a hacer ahorita en abril? ¿Qué va a empezar abril? Listo, entonces en abril me voy a proponer esto y esto y esto y esto.
porque conozco que eso es lo que necesito, es la etapa de la vida en la que estoy, eso es lo que quiero lograr. Y al finalizar abril voy a sentarme a hacer el balance. ¿Qué logré de todo eso que me prometí? ¿Qué quedó pendiente? ¿Y qué voy a hacer para que eso que quedó pendiente lo cumpla el siguiente mes y las metas que venían para mayo también se puedan cumplir? ¿Vale? No procrastinamos, sino vamos generando balance mes a mes. Y aquí entonces entramos en algo importante. ¿Qué tengo que reconocer? ¿Sí? Primero, mi historia. La historia de cada uno de ustedes y la mía son totalmente diferentes. Si usted reconoce su historia, si usted hace memoria, entiende, acepta, valora y ama esa historia que viene con usted, independientemente de si fue una historia complicada o feliz, o si fue una historia llena de muchas necesidades, o si fue una historia llena de mucha opulencia, independientemente de cómo sea su historia, es su historia. Y la debe conocer, reconocer, valorar y amar. ¿Listo? Importante, porque eso está determinando, su historia determina lo que usted es a hoy. Luego, lo que usted hace a diario es lo que puede hacer que cambie ese hoy y ese mañana. Una persona que tuvo muchas necesidades en su historia, en su crecimiento, no significa que está condenado a seguir teniendo las mismas necesidades y que sus hijos tengan las mismas necesidades, porque no. Eso es una cadena de lastre que debemos soltar. Y hay muchísimas técnicas para trabajar ese proceso de soltar, soltar lo que nos ata, lo que nos pesa, lo que no es nuestro, lo que hace parte de nuestra historia o lo que hace parte de la carga de nuestras generaciones que nos impide, que son como cadenas. Pero si usted conoce, es mucho más fácil. ¿Listo? Hasta ahí perfecto. Otro tema importantísimo del proceso de reconocimiento, los miedos. ¿Qué es lo que a usted le genera más miedo, temor o angustia? El lunes hablábamos de todo el tema emocional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que a usted le genera más miedo, temor o angustia en la vida? Váyase al plano más allá de, no, a mí me angustia y me da miedo que me atraquen. La seguridad de Bogotá, sí, ok, eso hace parte de los miedos del aquí y el ahora, pero vamos a hacer un ejercicio mucho más introspectivo. ¿A qué le tiene miedo a usted? ¿Al compromiso? ¿A las relaciones serias? ¿A la estabilidad? ¿Al estancamiento? Y ahí podemos empezar a encontrar muchas respuestas de cosas, decisiones, situaciones que se están presentando en el aquí y en el ahora, pero que no sabemos por qué. Ay, no, es que a mí la verdad me da una pereza que me empiecen a molestar y como que sean intensos y como que se vuelve el tema de que ya quieren como un compromiso. A mí la verdad eso no. ¿Por qué? No sé, sencillamente no. Y entonces empezamos a mirar y ahí hay un tema de historia y hay un tema de miedos. Y seguramente en esa historia hay una razón de ser de esos miedos, ¿vale? Entonces cuando yo desvelo, le quito el velo a esa historia, a esos miedos y permito, abro los brazos a eso nuevo que viene sin tener prejuicios, me estoy dando la oportunidad. Estoy construyendo, por eso se llama arte. Estoy aceptando lo que fue y construyendo lo que será, ¿vale? Importantísimo ese ejercicio. Otra cosa, importantísimo, fortalezas y debilidades. ¿En qué eres fuerte? ¿Y en qué eres débil? Eso lo tienes que tener clarísimo. Aquí hay un ejercicio interesante que ustedes lo pueden hacer ahí en sus oficinas. Ustedes van a pasarle una hojita de carta dividida en la mitad a la persona del lado y le va a pedir a esa persona del lado que le ayude a identificar sus fortalezas y sus debilidades. Esa persona le va a identificar a usted sus fortalezas y sus debilidades y usted le va a tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora esa persona en escribir sus fortalezas y sus debilidades? No las de él, sino las suyas o las de una tercera persona. Después le va a dar otra media hojita y le va a pedir que construya o que diga las propias. Y créanme, le va a medir el tiempo. Y créanme
que la cantidad de tiempo que se demora haciendo lo propio, autopercepción, es mucho más grande que el tiempo que se demoró en contar lo que considera del vecino. Precisamente por eso, no nos dedicamos tiempo, no nos conocemos, nos cuesta mucho identificar en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Y pueda que el tema de las fortalezas sea un poquito más rápido, pero en qué somos débiles nos cuesta, o de pronto lo sabemos, pero no lo escribimos, porque es que estamos en medio de un escenario empresarial. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que mi debilidad, por ejemplo, es hablar en público? No, terrible, porque yo soy asesor o porque yo soy director o porque yo soy coordinador, entonces terrible porque la gente va a identificar cuáles son mis debilidades. Pero recuerde que usted no lo está haciendo para la gente, usted lo está haciendo para usted. Y en la medida en que usted sabe que esas áreas son las áreas de mejora, usted va a poder focalizar. ¿Listo? Pero si usted no sabe que hay que mejorar, pues le apunta todo. Importante. Otro tema que es también importante, que son habilidades y necesidades. Ojo, ay, usted me habló de fortalezas y debilidades y ahorita me está hablando de habilidades y de necesidades. Sí, claro, tenemos que complementar. Usted puede ser fuerte en algo, pero puede que esa habilidad no la tenga desarrollada. Usted es fuerte en proyectar números, ¿cierto? Pero la habilidad matemática realmente usted no la tiene desarrollada. Usted se ayuda con toda la tecnología y demás, y usted lo reconoce. Entonces empezamos a tener un contexto mucho más robusto de lo que somos. ¿Listo? Entonces, habilidades y necesidades. ¿Mm? ¿Y en qué seguimos? Uy, esto es maravilloso. Sueños, anhelos, proyecciones. ¿Qué pasa con esos sueños, anhelos y proyecciones que tenemos? ¿Las tenemos o no las tenemos? Se nos olvidaron, se nos embolataron, las dejamos allá guardaditas porque es que en este momento no. Y usted va y las guarda en el cajón. Y cuando tiene 80 años, desempolva el cajón, lo abre y saca los sueños. Y hay sueños que ya en esa etapa de su vida, por condición física, usted no puede cumplir. Maravilloso. Los que tienen en este momento sus padres o sus abuelos vivos, siéntense una tarde de estas al son de un chocolatico delicioso y pregúntenle, ¿tú qué soñabas cuando tenías 20, 25 años? Y cuando ellos te respondan, di, ¿y lo lograste? Y te vas a dar cuenta del porcentaje de sueños que quedan engavetados porque no era el momento, porque no era la ocasión, porque se me olvidó. ¿Vale? Los sueños que tenemos, los anhelos que tenemos y las proyecciones que tenemos deben estar ahí, presentes en cada etapa. Puede que se vayan modificando, van cogiendo un poquito más de carnecita, pero deben estar ahí. Deben mantenerse ahí, debes luchar por eso. No, yo ya tengo 60 años y yo soñé toda la vida con ser bailarina de ballet. ¿Y qué pasa? No, es que ya es una bobada. Cuando nosotros ya cercenamos de entrada el proceso, terrible. Entonces, ándale, ve, busca una academia de ballet, aprovecha el espacio que tienes, haz lo que puedes, haz funcional tu cuerpo y te vas a dar cuenta que no hay edad para cumplir los sueños. ¿Listo? No me los dejen engavetados. Cuando usted engaveta los sueños, usted está dejando morir una parte de usted. ¿Listo? Importante. Entonces, hagan el favor, el ejercicio, no sé qué, desengaveten, desempolven, sáquenlos y miren qué sueño tenían. No, pero es que yo soñaba con ser médico y estudié finalmente administración de empresas y estoy ahorita en la empresa, o en esta empresa y estoy muy bien. Entonces, ¿para qué lo desengaveto? No importa, ¿qué puedes hacer desde el escenario tuyo, desde el aquí, desde el ahora? Seguramente no va a ser estudiar medicina, o sí, pero sí de pronto te puedes unir a una de esas fundaciones y demás que a través de diferentes terapias ayudan a sanar. ¿Por qué será tu sueño?
¿vale? Entonces, eso importante. Seguimos. Este tema también es fundamental. Ojo, porque aquí vamos analizando cada uno de los puntos que son importantes para ese reconocimiento. Y aquí viene algo interesantísimo y es el perdón. No, yo sí perdono, yo perdono. Sí, muy fácilmente a mi compañero cuando pone algo que no me gusta o cuando hace algo que no me gusta, a mis hijos cuando dicen algo que no está bien, a mi esposo cuando hace algo que está, a mis papás. No, 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 no estamos hablando del perdón hacia afuera, estamos hablando del perdón hacia adentro. ¿Qué te tienes que perdonar tú? ¿Qué es eso que definitivamente has hecho, que te ha lastimado, que ha socavado tu proyección de vida y que definitivamente nunca siquiera lo has puesto en el consciente para pedirte perdón? Y ahí tenemos muchas ataduras que no me dejan evolucionar, que simplemente se solucionan con ¿qué? Reconocer y perdonar internamente. Yo reconozco, yo me perdono por las palabras a diario, ojo, miren el ejercicio, a diario, a diario. Es importante generar procesos de perdón, porque a diario nos estamos insultando, por decirlo así. Hay una práctica que es interesantísima. Todo el tiempo están diciendo, qué bruta soy. Ah, se me olvidó eso. No, definitivamente hoy sí no es mi día. Hoy sí estoy feísima o feísimo. Es que eso me pasa a mí por estúpido. Ojo, palabras que hieren. Permanentemente nos estamos diciendo, pero es que yo no hiero al otro. No, estás hiriendo al ser más importante, que eres tú. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de reconocernos y perdonarnos es fundamental. Perdónate a ti mismo. Lo voy a hacer cada mes. Perfecto. Hazlo cada mes. Voy a ir anotando qué es lo que voy haciendo. Hoy me traté mal. Hoy me mire mal. Ojo, eso es maravilloso. Ahorita hay adicional una herramienta que les voy a enseñar ahorita, pero que la usamos como no se debe. Entonces, cuando yo voy a salir de mi casa, volteo a mirar al espejo que tengo antes de salir y me lanzo esa mirada matadora. Nadie necesita lanzarme una mirada matadora. Con esa mirada que yo misma me lancé, ya el ánimo, la energía, la emoción con la que voy a salir es diferente. ¿Vale? Entonces, el ejercicio del perdón. Reconocimientos de puntos de quiebre en nuestra historia son fundamentales. ¿Listo? Hay algo que se llama la línea de la vida y que tú lo puedes hacer en un papelito sin ningún inconveniente. Tú trazas una línea completa, empiezas a mirar desde el momento en que tienes conciencia, ¿cierto? Que te acuerdas, yo me acuerdo más o menos desde unos 7, 10 años, momentos importantes, los que te lanza el cerebro, esos son los que han quedado en la impronta y entonces tú vas poniendo, vas poniendo. Entre más nos acercamos a nuestra edad actual, pues obviamente los recuerdos están más frescos, pero es identificar esos momentos de quiebre o puntos de quiebre en tu historia, eventos, situaciones, personas que generaron un vuelco total, quebraron tu línea de vida, para bien o para mal. El nacimiento de un hijo es un punto de quiebre, puede ser para algunas personas, para otras de pronto no lo consideran como un punto de quiebre. Acuérdense que los puntos de quiebre no son solamente negativos, positivos o negativos. Momentos o puntos en tu historia de vida que generaron cambios. ¿Listo? Importantísimo reconocerlos y saber cuál es el cambio que generó. ¿Qué cambió en mi vida? En el momento en que nació mi hijo, empecé a identificar, y eso sí se los digo porque es así, en el momento en que nació mi hijo, empecé a identificar que yo no era dueña y señora de mi tiempo y que todo no lo podía controlar. ¡Ah! Terrible, porque llevaba 30 y tantos años, casi 40 años, siendo dueña y señora de mi vida y manteniéndolo todo absolutamente controlado. Y iba a hacer lo mismo de ahí en adelante, porque no iba a cambiar. Y resulta que mi hijo me dijo, ahora yo soy el dueño de tu tiempo y tú no lo puedes controlar porque yo te controlo a ti, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Entonces, eso fue un punto de quiebre.
Y de ese punto de quiebre, ¿cómo has venido transformando tu vida? Realmente identificamos que hay puntos de quiebre en nuestra vida cuando esas transformaciones se mantienen a lo largo del tiempo, te ayudan, te nutren, te fortalecen. Porque hay puntos de quiebre que definitivamente fueron en el momento, pero de ahí yo no aprendí nada. Y habitualmente cuando no aprendemos nada volvemos a caer o volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Listo? Pero cuando hay un choque, hay un quiebre, hay un rompimiento y eso se mantiene, es decir, yo aprendo, que esa es la razón de ser del ser humano, aprender, pues yo seguramente no lo voy a volver a hacer. Y eso no significa estigmatizar y eso va para el tema de las relaciones. Ah, no, es que me fue mal con esta persona, entonces hubo un punto de quiebre y de ahí en adelante yo jamás volví a tener una relación. Esas negaciones rotundas, no, el aprendizaje no es que tú cercenes, el aprendizaje es que tú, por ejemplo, identifiques qué fue lo que falló. Ah, no, pues es que el perfil que yo identifiqué es que donde yo lo conocí, es que lo que le permití hizo que sucediera esto. ¿Listo? Y finalmente, importantísimo el tema de los límites. Reconocimiento de los límites o los no negociables para mí, que son totalmente diferentes para cada ser humano. Hay personas que no es negociable algo que esté fuera del escenario de la honestidad. No es negociable decir mentiras. No es negociable la infidelidad. No es, o sea, depende de cada ser humano. Pero esos son los límites. El límite o el punto donde definitivamente tú dices de aquí, no. Puede presentarse la oferta laboral más importante, más grande, pero si eso significa que yo voy a tener que hacerle mal o afectar X o Y o Z, no. Y entonces ahí el tema empieza a identificarse como un punto de no negociable o un límite, bueno, ¿listo? Hasta ahí bien, manitas arriba, sí, acuérdense que ahorita vamos a tener un espacio para preguntas, pero desde ahí, si vamos bien, si hay algo que no se ha entendido, ustedes me cuentan. Perfecto. Uy, hay una lluvia de corazoncitos y de manitos, me encanta, porque es la forma en la que realmente podemos identificar que están ahí conectados, que no se quedaron durmiendo, ¿cierto? Que eso es importantísimo. Listo. Seguimos. Segundo paso. Acuérdense que les dije que son 3 pasos. El segundo paso, ya cuando reconocemos todo eso, cuando hacemos todo ese ejercicio maravilloso, que créanme que en el momento en que ustedes lo hagan así, van a empezar con mayor facilidad a amarse, a tener amor propio. Porque cuando uno reconoce su historia, ¡wow! Cuando uno se da cuenta que estoy aquí donde estoy y mira hacia atrás todo el camino recorrido, uno dice, soy una berraca, soy un berraco. Pero si yo no miro hacia atrás, porque me han dicho, no, siempre hacia adelante, claro, pero de vez en cuando tú miras solamente para que sea el impulso, siga hacia adelante, pero no olvide que usted está donde está por lo que ha vivido atrás. ¿Listo? Y entonces viene el segundo punto que es maravilloso, que es la aceptación. Este sí es muy sencillo, me acepto de manera integral. El ser humano tiene, digamos que se hablan de 3 dimensiones, obvio, ojo, en algunas líneas se habla de 3 dimensiones, que es cuerpo, mente y espíritu, ¿vale? Cuerpo, mente y espíritu, 3 dimensiones. Aquí lo que hacemos es desglosar o sacar, darle un poquito más de importancia a la parte emocional. Pero si ustedes entran en el ejercicio de las dimensiones del ser humano, tenemos diferentes teorías, pero casi que yo me voy más con la que nos habla de casi 12 dimensiones. Cada ser humano tiene, en teoría, muchas dimensiones. Yo me voy por la que se ajusta a 12 dimensiones. Dentro de esas está obviamente la dimensión de los amigos, de la familia, de la parte personal, de la parte de autorrealización, de la parte académica, bueno, y hay una cantidad de dimensiones. Aquí lo vamos a hacer desde la aceptación de lo que soy yo. Y para aceptarme tengo que reconocerme, no le tengan miedo al espejo, porque me he encontrado con hombres y mujeres que le tienen pánico a verse porque no les gusta lo que ven. Ahora, yo me puedo amar así, pero puedo hacer un ejercicio de cambio, un propósito de cambio.
tengo unos kilitos de más, me amo así con mis kilitos de más, pero sé que por salud debo empezar a disminuir esos kilitos y voy a hacerme el propósito, pero aún así me amo. Me veo al espejo y digo yo, no, mire estas estrías, pero respiro y digo, esas estrías son muestras de que aquí hubo vida. Por ejemplo, a las mamitas que nos quedan estrías en la pancita. Aquí hubo vida, que de mi cuerpo salió otro ser humano maravilloso, fruto del amor, de una relación, de la pasión, de lo que sea. Y entonces digo, wow, amo lo que hay. Luego digo, ok, me voy a ayudar con unas cremitas para disminuir esas estritas. ¿Listo? Entonces, desde la parte física, desde la parte mental, lo que pienso, cómo lo pienso, la estructura mental, aprendo a aceptar que hay ciertos pensamientos que pueden ser condicionantes, pero que vienen por la historia y cuando yo los identifico, entonces empiezo a generar cambios, ¿sí? Entonces, por historia, a mí no me gusta tal cosa y no, a metros, pero me doy cuenta que eso es limitante porque me está limitando la posibilidad de generar acercamiento con personas maravillosas. Entonces lo reconozco y lo empiezo a modificar, ¿vale? Desde la parte espiritual, importante, aquí no se está hablando de religiones, no se está hablando, no, desde la espiritualidad, esa conexión que tú tienes con un ser superior, supremo, llámese como se quiera llamar, pero finalmente identificar, ¿cierto? Ese escenario espiritual, que es maravilloso también. Y finalmente la línea emocional. ¿Cómo acepto? ¿Con qué emoción me relaciono con mayor facilidad? ¿Qué emoción definitivamente es con la que yo tengo una barrera y no logro relacionarme? ¿Qué es lo que definitivamente me saca de casillas? Que reconocimiento emocional, que todos también tenemos un mapa, un plano emocional diferente. Y vamos con el tercer paso, que es el que ya nos habla de herramientas específicas para darles a ustedes, que es el afianzarse. Entonces tenemos en el primer paso, reconocerse. En el segundo paso, ¿cuál es? Valorarse, aceptarse. Bueno. Y el tercero es afianzarse. Y aquí vamos a hablar de 4 técnicas básicas para afianzarse. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta, para que se las comenten a las personas que están a su lado, en su familia, en su casa, que son técnicas que están a la mano. ¿Listo? Primera técnica, se llama noches de gratitud. ¿Listo? Y es que en la noche todas las noches que pueda, ¿vale? Cuando llegue a la casa, voy a tener un espacio para mí. Las que somos mamitas, entonces primero hacemos la comida llamamos al niño o a los hijos y dejamos acostaditos y de todo preparado. Y después ya, cuando todo está en silencio, cuando ya hay calma, porque si ustedes se ponen a mirar el devenir de un hogar normal, hay unas horas pico, que son las horas picos de más actividad, de estrés, de fuerza, de no sé qué, y hay unas horas de calma que habitualmente llegan después de las 9, 10, 11 de la noche. Hay unas que llegan antes, porque hay hogares que se acuestan más tempranito. Pero ya en ese momento de calma, ese es el espacio para mí y voy a utilizarlo para generar algo que se llaman las cartas de gratitud. Usted va a coger media hojita, carta o bueno, un esferito y va a escribir muy corto, no tiene que hacer un libro. Si usted es de muchas palabras, hágalo con todo, o sea, con lo que usted sienta que de corazón quiere escribir. Y usted se va a escribir una carta de agradecimiento por ese día que pasó. ¿Listo? Yo me agradezco porque hoy logré avanzar en mi proceso de aceptación de la situación que me está pasando. Hoy logré tener un espacio para cuidar mi cuerpo. Hoy logré identificar lo valiosa o lo valioso que soy, las habilidades que tengo en la generación de ideas para mi organización. Bueno, todo lo que ha pasado en el día. Si usted no lo puede hacer todas las noches, entonces hágalo una vez a la semana. El jueves, el viernes, si usted coge toda la semana, el lunes, adáptelo. Y usted va a guardar esa cartica
¿cierto? La cierra y la va a guardar en un lugar especial, un baulito, una cajita, lo que sea, lo que sea. En los momentos en los que usted tiene bajonazos, ¿cierto? Por situaciones que se presentan, no sé, le dieron un diagnóstico de enfermedad o usted tuvo un bajonazo. Usted va a hacer ese ejercicio que hacemos habitualmente, si se acuerdan con las cartas de los novios y no sé qué, del esposo que las guardamos y entonces después las sacamos, después de muchos años y las leemos y nuestro corazón se hincha de alegría, pero lo vamos a hacer con estas cartas de gratitud. ¿Que quién las ha escrito? Usted. ¿Para quién? Para usted. ¿Listo? Y va a hacer ese proceso de reconocimiento. Eso le va a ayudar a recordar lo valioso que es. Segundo ejercicio, maravilloso, se llama conversaciones con el espejo. Si usted tiene un espejo grandecito, puede ser el del baño, si no lo tiene, cómprelo, siempre muy cerca a nuestra puerta, además por un tema energético y demás, muy cerca a nuestra puerta, debe estar un espejo, ojalá grandecito, que nos permite identificarnos de cuerpo completo, que permita también identificar si combina, si no combina, no sé si les ha pasado, pero a veces hay personas que uno ve en la calle y dice, ay Dios mío, ¿será que no tiene un espejito? ¿Será que nadie le dice que eso no le combina, que eso le queda mal, que eso está sucio, que eso está roto? Entonces, para eso es fundamental. Pero adicional, es la mejor forma de generar conversaciones con nosotros mismos mirándonos a los ojos. Conversaciones con el espejo. ¿En qué momento? En el momento en que usted quiera. En la mañana, en la tarde, en la noche, después de almorzar, después de levantarse, en el momento que usted quiera. ¿Cuánto tiempo? Si quiere 30 segundos, 30 segundos. Pero es una conversación que usted va a tener donde usted desde algo que se llama programación neurolingüística se va a decir, gracias por lo que me has permitido vivir hoy y hoy vamos a lograr tal cosa. Hoy vamos a alcanzar la meta, hoy vamos a tener un excelente día, hoy vamos a lograr que el tiempo nos alcance, hoy vamos a hacer un ejercicio buenísimo en la empresa, hoy vamos a trabajar por tal tema familiar. Entonces tú ya te estás programando y lo vamos a hacer de manera excelente, porque somos excelentes, porque lo podemos hacer, porque amamos hacerlo. Ay, no, pero es que eso es lo que siempre dicen y entonces sí, uno con esa carreta no es carreta. Se llama programación neurolingüística y es la capacidad que tiene el cerebro de asimilar eso que usted está diciendo, porque lo está diciendo, no se lo está pensando. Usted lo está pensando, pero adicional lo está manifestando y cuando se manifiesta lo que hace el cerebro no es que mágicamente aparece, no, es que lo que hace el cerebro es programar. Ok, lo vamos a hacer excelentemente. Usted lo que tiene aquí en su cabecita es una máquina poderosísima. ¿Listo? Entonces, listo, conversaciones con el espejo. En el momento en que usted amanezca y se sienta que amaneció terrible, feísimo, feísima, usted se va a mirar al espejo y va a decir, estás hermosa. Estás hermoso, guapísimo, radiante. Hoy va a ser un día de luz, hoy va a ser un día de fuerza, hoy va a ser un día de alcance de logros. Y vas a ver cómo empieza a cambiar el proceso. Solamente inténtenlo, pruébenlo, ¿vale? Tercera, citas conmigo mismo o citas contigo. ¿De qué hablamos aquí? De ese espacio para estar con usted misma, con usted mismo. Uy, pero ¿qué espacio? ¿Quiere tomarse un descanso? Ok, busque el espacio para irse a un parque solito, en una banca, respirar aire puro, mirar, meditar, analizar lo que está pasando en su vida o en una cantidad de cosas. ¿Listo? Con usted misma, es una cita con usted misma. ¿Listo? Quiero ir a cine, quiero verme una película. No, tengo que buscar a otra persona para que vaya conmigo porque ¿cómo voy a ir a cine solo o sola? No, pues la gente me va. Eso es un tema de estigma social. Dese el espacio de ir y verse esa película que tanto quiere solo o sola. Se compra una gaseosa o una agüita, unas palomitas de maíz, usted va a disfrutar la película, no va a tener comentarios a pie, usted va a tener la posibilidad de realmente darse ese espacio. ¿Listo? Cita de la que usted quiera, con la actividad que usted quiera, pero con usted solita. Y va a darse cuenta cómo empieza a cambiar su estado de ánimo, su ejercicio de proyección mental, su tranquilidad, su equilibrio, solamente con espacios para usted. ¿Listo? No, me gusta hacer ejercicio. Ah, bueno, entonces salga, trote.
espacios con usted mismo. Y finalmente cerramos con algo que es muy importante, que se llaman los círculos de apoyo. Primera pregunta que se debe hacer usted. ¿Tengo un círculo de apoyo? ¿Y qué es un círculo de apoyo? Pues básicamente personas que desde el sentimiento más grande, desde el corazón, desde la honestidad, usted sabe que están ahí y que cualquier soporte, necesidad o recomendación la van a hacer del corazón, y no todo el mundo es así. Y tenemos que empezar a tener esa capacidad de discernir. Hay personas que están ahí todo el tiempo, ahí, pero que en el fondo no quieren lo mejor para ti. Las recomendaciones que hacen no son las mejores. De pronto no con el ánimo de hacerte daño, sencillamente no son las personas idóneas para hacerlo y te afectan. Entonces, lo primero que tengo círculo de apoyo. ¿Quién hace parte de ese círculo de apoyo? ¿Cuándo me acercaría yo a ese círculo de apoyo? Y entonces ahí usted empieza a sentirse blindado, porque usted dice, no estoy solo. Familiares, amigos, personas del trabajo, no importa. ¿Quién hace parte de tu círculo de apoyo? Y recuerda, personas que desde la honestidad y el corazón están ahí para ti con el objetivo de soportarte, sostenerte. A veces ni siquiera necesitamos que nos digan qué tengo que hacer. Solamente necesitamos a alguien que esté ahí y que nos diga, tranquilízate, respira y piensa bien lo que vas a hacer y lo que quieres. La respuesta está en nosotros, ¿vale? Esas son las cuatro herramientas que les traigo en esta jornada para trabajar el proceso de afianzamiento en este ejercicio del arte de aceptarnos. Herramientas muy fáciles que tenemos todos a la mano, que están ahí, no nos van a generar inconvenientes, nada, no necesitamos grandes sumas de dinero para poder soportar eso, no lo tenemos ahí, lo podemos hacer, está a la mano. Entonces la intención es que empecemos a hacer esas prácticas poco a poco y ustedes se van dando cuenta cómo empieza a cambiar, cómo todo empieza a tornarse un poquito más colorido, ya no tan a blanco y negro, cómo empieza a haber luz en donde antes había de pronto oscuridad, no hay más opciones, no es que esta es la única que hay. Y de pronto empiezas a hacer este tipo de cosas y empiezan a surgir nuevas cosas. Entonces, no sé, aquí ya cumplimos con el tiempo, aquí ya, ok, listo. Con el tiempo, la idea es que en estos 10 minuticos que nos quedan podamos tener preguntas, dudas, inquietudes, si quieren compartir alguna situación que se les haya presentado de pronto, maravilloso, porque este espacio es para eso. Espero que les haya gustado. Como les digo siempre, seguramente este conocimiento no es un conocimiento nuevo, no es un conocimiento que trajimos de la NASA para revelárselo a ustedes y entonces ya ustedes, no. Es algo que tenemos ahí, que seguramente nos han dicho, que nos han dicho desde pequeños, que nos han dicho en la familia, pero se nos va pasando porque lo dejamos en el subconsciente o en el inconsciente, se quedó por allá y no lo aplicamos. Entonces, aquí estoy, materia disponible. Quien tiene dudas, preguntas, comentarios, me encantaría leerlos o escuchar la voz de cada uno de ustedes. Claro que sí, súper recuerden que si quieren participar abriendo el micrófono, simplemente me levantan la manito y yo con mucho gusto les habilito el micrófono para que puedan hacer su comentario, contarnos su experiencia personal o si tienen alguna pregunta como tal del tema. Acá en el chat nos escribe Marcela Pulio, dice que pueden ser las cartas de gratitud pueden ser en un cuaderno pequeño, no sueltas. Sí, claro, tú puedes coger un cuadernito. Cuando vayas a ir a elegir el cuadernito, elígelo como con el corazón. Es decir, ese como no lo vas a cargar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, te encantan los unicornios, y no, pues yo ya tengo 50 años y con un unicornio, no, como ese no lo vas a cargar, pero elígelo desde el corazón. Y ese es el que vas a tener ahí y vas a ir escribiendo tus cartas como si fuera un diario. Mire que ese ejercicio se perdió. Hace muchísimos años que nosotros ya no vemos el tema del diario, que me parece maravilloso, que antes permitía que estuviéramos registrando cosas que iban pasando en nuestra vida y que eran importantes. Entonces, lo puedes hacer en hojitas sueltas y las vas doblando. Inclusive, si quieres meterle un poquitico más, podrías llegar a hacerlo en colores.
Hoy quiero agradecerme porque tuve un triunfo maravilloso y un primer escalón, ese escenario de proyección desde la parte económica. Entonces voy a coger una hojita de tono dorado o amarillo. ¿Ah? Hoy tuve un acercamiento al tema emocional, está como volviéndose a consolidar, quiero darme gracias porque me di la oportunidad y entonces tomo una hojita de color rojo. Eso también funciona y es lindo cuando tenemos como esa sensibilidad ante ese tipo de temas. Ok, tenemos acá otra pregunta de Diana Janet. Dice, ¿dónde podemos encontrar guía para la línea de la vida? Bueno, yo creo que ahorita en internet se puede encontrar de todo, ¿listo? Y ustedes pueden buscar en internet a través de diferentes plataformas el tema de la línea de la vida. Van a encontrar de todo, ¿sí? Diferentes teorías, diferentes autores, diferentes personas o coach que les dicen hágalo por acá, hágalo por allá. El ejercicio es el que más concuerde con ustedes, el que más para ustedes tenga sentido porque básicamente inclusive lo pueden hacer ustedes si son muy visuales, acuérdense que cada ser humano tiene como más desarrollados ciertos sentidos que otros. Si usted es muy visual y muy táctil y a usted le encanta como la manualidad y eso le ayuda adicional a dejar el estrés o a manejar el estrés, usted puede comprar una lanita, compra un foamy y con la lanita va poniendo momento del nacimiento o imprime unas foticos y entonces imprime la fotico donde usted nació y entonces va haciendo la línea de la vida, se pone un punto a la hora, déjemele harta lanita de aquí para allá, ¿no? Porque hay personas que ponen el hoy y dejan 3 centímetros de ahí en adelante. Entonces dice uno, bueno, ¿eso cómo lo interpreto? ¿Listo? Entonces dejas el resto y lo vas corriendo y pones tus momentos de quiebre, pones, y eso te va a recordar, lo pones en un lugar visible, tuyo, así como ponemos a veces el mapa de los sueños y una cantidad de cosas que realmente son herramientas maravillosas que tiene el ser humano y que no son mágicas. Ojo, no estamos hablando de ningún tema mágico, estamos hablando de un escenario de poder materializar lo que tenemos acá, ponerlo ahí para que lo veamos todos los días, para que nos recuerde tenemos propósito. ¿Listo? Eso es lo que pasa con nuestros hijos, con nuestro esposo. Lo vemos todos los días y decimos, este es mi propósito, este es mi motivo. Venimos a trabajar fuertes y no sé qué, porque lo estamos viendo. No nos lo estamos imaginando, lo estamos viendo. Ok, súper. Tenemos dos manos levantadas de Catalina Rendón y Catherine Álvarez. Voy a habilitar, bueno, no, ya queda solamente la de Catherine. Entonces, Quedó Catherine, uno. voy a habilitarte el micrófono si quieres hablar, ¿vale? Ya puedes activar tu micrófono y puedes hacer tu intervención, Catherine. Caterina, hola. Hola, Catherine, ¿estás por ahí? Nos está poniendo hola en el chat. ¿Puedes habilitar el No, no tengo micrófono? micrófono. Ok, Ah, bueno. dice que no tiene micrófono. Bueno, está bien. ¿Ya nos Entonces, escribiste la pregunta o la inquietud o el comentario? no, al parecer no. Bueno, acá nos hablaban de qué libros recomiendas para sanar y de autoestima. Ok. Hay muchos libros interesantes, ¿sí? Que van saliendo. Hay un ejercicio que yo hago habitualmente y que me funciona muy bien cuando tiene uno un poquito de espacio, es que podemos ir a una biblioteca y nos vamos a esa zona en donde están los libros de autoestima, de crecimiento, empoderamiento, no sé qué, y empezamos a leer títulos, ¿vale? Y hay títulos que definitivamente hacen clic contigo. ¿Sí? Entonces, si yo te recomiendo un libro, hay un libro maravilloso que me encanta, que es de Jairo Alonso Puig, que se llama El mundo del mindfulness o algo así. Es uno de los últimos que él escribió que me parece maravilloso porque nos ayuda a entender un poquito el ejercicio del mindfulness y por qué se habla de eso. Él es médico, es decir, por qué hay esa, digamos que hay un rompimiento entre la ciencia y lo holístico, pero él hace ese engranaje, ¿no? Y me parece lindísimo y nos ayuda a entender muchas cosas. Pero de resto es, vete a una tienda, a una biblioteca, párate frente a ese stand y revisa qué libros definitivamente te llaman la atención. Cuando a mí me llama la atención un libro en el aquí y en el ahora, hoy es porque seguramente lo necesito, necesito algo que me hable de eso,
¿vale? Y seguramente si te paras en otro momento de tu vida, en un mes, pues seguramente te va a llamar la atención otro, que eso es algo muy bonito y es esa conexión que hay entre lo que te está pasando a ti y lo que dicen los títulos. Ojo, puede que te encuentres con que el título me fascinó, pero cuando lo empecé a leer, no, terrible. Entonces, pero finalmente ahí tú vas encontrándote y vas reconociendo qué es eso que en este momento necesitas. Ok, bueno, acá William nos pregunta qué ejercicios hay para soltar esos amarres o ataduras del pasado. El primer ejercicio es reconocer cuáles son esas ataduras del pasado, ¿vale? ¿Y cómo las reconozco? Bueno, hay algo que nosotros tenemos en el consciente y es que nosotros de pronto alcanzamos a tener conciencia de lo que pasó en nuestra familia, ¿cierto? Y de ahí hacia atrás es lo que nos cuentan, ¿vale? Pero cuando nosotros identificamos que, por ejemplo, en el tema laboral tenemos alguna atadura, no consigo trabajo, no logro posicionarme, que no es el caso porque aquí estamos con puras empresas, pero no logro conseguir como eso que quiero, no sé qué, ta, ta, ta. Y no entiendo por qué vengo de una familia, una mamá, un papá, trabajadores, desde casa o desde, pero finalmente robustos, mis hermanos bien. Y entonces empiezo a preguntar hacia atrás, le pregunto a mi mamá, bueno, mami, cuéntame un poquito cómo era la historia de mis abuelos, de esto, y empiezo a encontrar hacia atrás generación de ataduras. Entonces, lo primero es identificar, lo segundo es perdonar y lo tercero es soltar. ¿Listo? Identifico, perdono, esto no es mío, esto es de allá. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues yo manifiesto por generación, ¿cierto? Que perdono eso, eh, suelto y finalmente logro que no haya un peso que me ate y declaro hacia el futuro, que eso es lo que llamamos nosotros programación neurolingüística. Voy a lograr conseguir el trabajo de mis sueños. Ahora, acuérdense que el ejercicio de la manifestación no es lo manifiesto y me siento a esperar si de pronto mágicamente, ¡pum! ¿Cierto? O me llaman y me dicen, ay, señor, lo habíamos estado buscando desde hace mucho tiempo. No, no va a pasar así. ¿Listo? Manifiesto y hago que pase. Actúo, muevo la energía, me salgo, reviso en qué empresa me gustaría trabajar, entonces hago el contacto con la de recursos humanos y le envío la hoja de vida y busco la forma de ir allá y busco la forma de una cita. Me estoy manifestando, pero adicional estoy haciendo que las cosas funcionen. Algo importante, el ser humano a veces, no, es que me dijeron que la fórmula mágica, usted siéntese a esperar que ahí le va a llegar. No funciona así. Usted tiene que moverse para alcanzar eso, ¿vale? Sí, correcto, intención y acción. Bueno, Eh, acá Pedro Sarmiento nos dice, trato de ser amable con todo el mundo, pero veo que la gente se aprovecha de eso. ¿Qué me recomiendas en estos casos? Identificación de límites. Hay personas que son absolutamente empáticas y que intentan solucionar, porque no estamos hablando de agradar, solucionar, servir. Esas personas ya son poquitas, la verdad, son muy pocas, eh, pero aún las hay. Y no hay que perderlas, pero tú tienes que establecer tus límites y tenerlos clarísimos. Y cuando algo transgrede ese límite, tienes que sinceramente y desde, digo yo, desde el ejercicio del corazón y manteniendo el tema súper claro de qué palabras voy a utilizar, ser claro en los límites. Me encantó servirte, estoy para servirte, pero lo que tú acabas de hacer distorsiona lo que tú eres y lo que yo hice por ti. Te pido el favor que reevalúes ese ejercicio. Con todo el cariño te lo digo. Fue mágica. Pero estás estableciendo límites y la gente empieza a decir, no, esta persona es maravillosa, sirve, pero ojo porque también maneja digamos que su temperamento y sus límites. Y eso es muy, muy importante para las personas que son súper empáticas y quieren servir y nacieron para servir, pero sí es importante que eso empiece a tener bastante peso. Claro, correcto. Y bueno, nos iríamos ya con esta última pregunta para cerrar. Nos dice John Castellanos, buenos días, tengo un diagnóstico de salud, cáncer. ¿Cómo lo puedo manejar en los aspectos familiares y laboral? Ok, bueno, te cuento que el ejercicio con el cáncer es algo complejo, pero sí es el tema primero personal. O sea, lo que tú tienes que trabajar primero, antes de trabajar el escenario familiar y demás, es contigo mismo. El diagnóstico puede ser cualquiera, el diagnóstico puede no tener pronóstico, pero el reconocer que hay una entidad superior que es la única o que hay un libro
si no lo quieres ver como una entidad superior, sino que hay un libro de la vida que tiene clarísimo hasta cuándo está escrita en nuestras páginas y no lo condiciona ni una enfermedad ni nada, ¿sí? Si tú tienes eso claro y empiezas a trabajarlo, estoy en el aquí y estoy en el ahora, independientemente de lo que pase, me voy a cuidar, voy a mantenerme sano. Acuérdense, y bueno, acuérdense, no. Uno de los factores que más afecta o que más hace que se acelere el proceso del cáncer, lo digo porque tengo familiares que tienen cáncer y familiares que han muerto por cáncer, es el tema emocional. Pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? Claro, cuando a mí me dan un diagnóstico de cáncer, el ejercicio inicial es el bajonazo, el choque. Y de ahí hay un momento en donde yo tengo que entrar a hacer un balance de lo que es mi vida, de lo que he logrado, de lo que he conseguido, no sé qué. Y de aquí para adelante, ¿qué sigue? El diagnóstico queda hacia un lado y va al margen. Estoy haciéndome mi tratamiento, sigo haciendo lo que se puede hacer desde la parte científica, pero desde el escenario emocional empiezo a trabajar en mi cuerpo, en mi mente, empiezo a tratar de tener más tiempo para mí. Y cuando yo empiezo a hacer eso, mi estado emocional se optimiza. Y cuando mi familia ve que mi estado emocional se optimiza y que estoy aquí y ahora y disfrutándome cada momento como si fuera el último, cuidándome, cuidándolos, pero estando eh, bien, digamos que tranquilo, consciente y demás, el ejercicio con ellos va a ser totalmente diferente porque te van a percibir diferente, porque te van a percibir no desde la enfermedad, sino desde el valioso ser que eres, ¿vale? Entonces, el ejercicio sí es ojo con tu parte emocional, adicional con tu parte médica y nutricional. Te recomiendo, y hay varias cosas y varias líneas escritas que se han trabajado de cómo empezamos a disminuir esa capacidad o cómo dejamos de alimentar esas células cancerígenas a través del proceso de nutrición y del proceso emocional. Cómo yo hago que esas células que se empiezan a alimentar y que por eso es que empiezan a crecer, porque es un tema interesante el ejercicio del cáncer, cómo yo a través de la nutrición, a través de la actividad física, a través del escenario emocional y mental, puedo disminuir, les quito la comidita para que ellas poco a poco queden estancadas y en algunos casos vayan decreciendo, ¿vale? Entonces, súper importante, en ese aspecto, súper importante ese ejercicio para, pues, para ti que tienes esa situación. Ok, bueno, Laura, muchísimas gracias. Quedaron pues varias preguntas pendientes de responder. Unas eran enfocadas al tema de la grabación de esta sesión. A continuación les voy a compartir un enlace donde podrán consultar la grabación de esta sesión y pues de las demás que tenemos o hemos realizado en el transcurso de la Semana Saludable. En este enlace, en Rememora Momentos Saludables, podrán encontrar esta y las demás grabaciones, sobre todo esta, mientras un proceso de edición podría tardar unos 8 días en estar ya cargada en la página. Bueno, no es más por el momento. Recuerden, los esperamos mañana en nuestro quinto y último día de la Semana Saludable de Compensar Salud. Laura, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, ¿verdad? Tan provechosa. Cerramos con, en este momento, 204 personas, aunque a las 12 ya teníamos 220. Tuvimos una buena afluencia de personas. No sé si quieras cerrar con algo más. No, para todos ustedes de verdad que fue un placer estar conectada, tener la participación, como les digo, esos corazones y esas manitas es la forma más fiel la virtualidad de poder saber que algo de lo que tú estás diciendo le sirve a alguien. Entonces, encantadísima de estar con ustedes. Me parece maravilloso que las empresas se den estos espacios, lindísimos que las personas adicional también se den esos espacios dentro de sus entornos laborales. Y nada, nos seguiremos viendo. Mañana también viene un espacio maravilloso con otra profesional. Invitarlos a que sigan súper pegados a a lo que queda de la semana saludable. Perfecto. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ya les compartí ahí el enlace. Les deseo una feliz tarde, feliz almuerzo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Laura. Gracias.